Días y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo foro Conversaciones Más Cerca, organizado por Brando Comunicación en colaboración con Caja Rural de Navarra. Hoy el tema que nos ocupa en este cuarto encuentro virtual sobre comunicación es las acciones de comunicación en las empresas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres de una compañía. Soy Ruth Calvo, consultora de Brando, y junto con mi compañero Alejandro Valls, también consultor de Brando, vamos a conducir esta nueva conversación. Buenos días, Alex. Hola, buenos días y gracias por acompañarnos. Nos gustaría recordar para nuestros ponentes e invitados e invitadas que Conversaciones Más Cerca es una iniciativa impulsada por Brando con el respaldo de Caja Rural de Navarra, con el objetivo de poner en valor el poder de la buena comunicación en cualquier ámbito. Comenzamos esta iniciativa en mayo de 2020 con entrevistas a profesionales de distintos sectores para andar sobre esta cuestión y decidimos dar un paso más con estos foros Conversaciones Más Cerca, encuentros para seguir charlando sobre comunicación en otro formato y poder compartir experiencias, mostrar diferentes puntos de vista y, en definitiva, aprender. Hoy nos acompañan representantes de dos empresas y una organización que, como no puede ser de otra manera, apuestan por impulsar iniciativas de igualdad y las comunican. Ricardo Trujillo es Senior Manager de Forética, organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, cuya misión es integrar los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia de gestión de empresas y organizaciones. Forética cuenta con más de 200 socios entre empresas del IBEX, filiales de multinacional, pymes, ONG, entre otros. Ricardo, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Gracias. Carlota Del Amo es directora de comunicación corporativa del grupo editorial Penguin Random House. La editorial cuenta con más de 40 sellos como Aguilar, Alfaguara, Grijalbo, Debate, Lumen o Plaza y Janés, entre muchos otros. La igualdad es una apuesta estratégica de la empresa que aplica medidas para romper el llamado techo de cristal y potenciar el equilibrio de género en las labores directivas. Buenos días, Carlota. Esperamos que nos cuentes algunas de las experiencias de vuestra editorial. Buenos días a todos. Por último, contamos con la presencia de la Corporación Empresarial Pascual. Para contarnos las políticas de igualdad y diversidad, está con nosotros Álvaro Bordas, director de comunicación y jefe de gabinete de presidencia. Buenos días, Álvaro. Confiamos en conocer mejor las iniciativas impulsadas en materia de igualdad que, junto con otras acciones de buen gobierno, han contribuido a posicionar a Pascual como la primera compañía española del sector alimentación en el ranking Merco de Talento. Muchas gracias, buenos días y gracias por invitarme a este foro, que me parece un foro privilegiado, o sea que es todo un honor. Buenos días a todos nuestros invitados e invitadas y en la próxima hora vamos a conversar acerca de la importancia de comunicar las iniciativas para favorecer la igualdad real entre mujeres y hombres en las organizaciones. Y tendremos también ocasión de que Ricardo, Carlota y Álvaro respondan a las preguntas y comentarios que nos hagan las personas invitadas en exclusivas. Algunas ya están por aquí. Cristina Sotro, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, MEDNA. Natalia Fraguas, responsable de Trade Marketing de Conservas Jan. Alex Uriarte, presidente de AEDIP Navarra La Rioja. Esther Enales, directora de Gestión Cliente de IMQ Prevención. Elena Chueca, directora de Recursos Humanos de Grupo Enol. Aichiber Albéniz, Marketing y Comunicación ARPA Consultores, Andrea Caprarulo, técnica de proyectos en Equala, María Aparicio, responsable de Comunicación y RSC de Grupo Consorcio, y Sara Sainz de Aja, del Departamento de Comunicación de Viscofan. Por otra parte, José Manuel Erro, director general del Grupo La Información, Maite Pérez, directora de Brandoc, y Edurne Gil, consultora de Brandoc. A todos y todas, bienvenidos. Os recordamos que podéis ir dejando las preguntas escritas en el chat y a partir de las 10:15 iremos dando paso alternativamente a quienes queráis intervenir. De hecho, os animamos a que lo hagáis para crear un espacio de diálogo interesante para todos y todas. Bien, pues dicha toda esta presentación, vamos a comenzar con las preguntas. Es evidente que, aunque queda mucho por recorrer, las políticas de igualdad se han convertido en algo más habitual en las empresas de nuestro país, ¿no? Ya sea porque las leyes lo obligan o por convencimiento de las personas que las dirigen. Queríamos hablar, Ricardo, desde Forética. Sí. ¿Qué diagnóstico hacéis de esta materia en España? ¿Cuál es la realidad de la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas de nuestro país? Pues yo creo que lo que primero hay que decir, Alejandro, es que coincidimos en el diagnóstico. Queda mucho por hacer, pero también se está empezando a hacer bastante, ¿no?
Desde Forética es un fenómeno que venimos estudiando mucho porque es un fenómeno donde las empresas claramente tenemos un papel y un rol imprescindible en el que mejorar y con el que desarrollar y generar más oportunidades y mayores elementos de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y en el diagnóstico coincidimos por una parte, la sociedad cada vez lo demanda más, lo exige más y lo observa más, con lo cual es necesario responder a esas exigencias. Por otro lado, a nivel empresarial, el convencimiento yo creo que también es cada vez mayor y el compromiso, quizá la manera en que reflejamos estos compromisos en acciones concretas, lo es. Sin embargo, yo creo que todavía, o desde Forética creemos que todavía queda tiempo para que se acompasen, ¿no?, estas exigencias con esta realidad de cambio. En 2019 hicimos un estudio en el que se denominaba el rol empresarial en la brecha de género y que identificó 4 áreas o 4 pilares donde esta brecha de género es evidente, patente y donde es muy necesaria la actuación y la comunicación, ¿no? Por un lado, el tema de la segregación, ¿no?, la segregación vertical, horizontal, vocacional, que hace que sectores de empleo con mayor precariedad, con mayores niveles de salarios bajos, con menores niveles de educación, son los sectores más feminizados, y eso sucede desde las épocas tempranas en la educación, ¿no? Ya hay condicionantes y hay todavía una estructura quizá mental y social que favorece que las carreras, por ejemplo, más técnicas, o como informática, como matemáticas, que son aquellas en las que más empleo va a haber en el futuro seguro, son todavía minoritarias para las chicas, para las mujeres, y eso es necesario cambiarlo desde que están los niños en el cole. Por otro lado, a nivel empresarial, también es muy interesante o es muy necesaria la actuación en términos del techo de cristal, por ejemplo, ¿no? Como a medida que ascendemos en nuestra carrera profesional y a medida que ocupamos posiciones de más responsabilidad, esas posiciones se van masculinizando, y hay que ver por qué pasa eso y cómo desde las empresas podemos acceder a que eso no pase. Y uno de esos elementos probablemente sea, pues, por ejemplo, la penalización de la maternidad o la penalización de las tareas del hogar, que ahí quizá todo el tema y el debate de la corresponsabilidad es algo que quizá salga más adelante. Yo creo que es un elemento muy interesante, ¿no? Cómo a través de la comunicación podemos favorecer una mayor corresponsabilidad entre todos, ¿no?, en los ámbitos de responsabilidad familiar y personal y profesional. Y si quieres, más o menos, tenemos mucho trabajo por hacer, muchos temas de debate y bueno, luego seguimos. Sí, Fenomenal. sí. Fenomenal, Ricardo. Has hablado de la importancia del papel de las grandes empresas. Tenemos aquí a Álvaro Bordas de Pascual, y decimos que efectivamente las empresas pueden tener un alto impacto si apuestan decididamente por aplicar políticas de igualdad. ¿Cuál es, Álvaro, y cuál debe ser el papel de las grandes compañías en esta cuestión? Perdona, Álvaro, tendrías que activarte el micrófono. Oh, Ahora sí. perdón. Sí, decía que esto es un poco como el colegio, ¿no? Cuando los niños van al colegio, lo que aprenden en el colegio lo expanden después. Pues en las empresas ocurre un poco lo mismo. Las empresas deben tener una forma de actuar completamente libre de estereotipos y en las que impere la naturalidad en el trato con cualquier profesional del tipo que sea, donde la diversidad sea absolutamente algo aceptado, porque entre otras cosas, primero, la masa laboral, la masa de trabajadores, pues está en alguna empresa prácticamente seguro. Luego, las empresas nos copiamos mucho las cosas que hacemos bien, y cuando hay una empresa que triunfa en un determinado campo, las demás empresas, pues todos intentamos copiar esas best practices y hacer exactamente lo que hacen. Entonces, hay un terreno ejemplarizante dentro de las empresas donde todo este tipo
de políticas de igualdad y demás llevadas con naturalidad sirven perfectamente para difundir y para hacer que la igualdad sea algo natural y real, que es lo más importante. Hay que huir de discursos forzados que llevan a poco, mientras que la acción es lo que realmente transmite. Es como cuando los padres nos empeñamos en contarles a nuestros hijos cómo tienen que ser y nuestros hijos al final no nos escuchan, pero hacen exactamente lo mismo que nos ven hacer a nosotros. Pues aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Y las empresas tienen ese papel y además es un papel importante y que debe ejercerse con responsabilidad y de una forma contundente, pero sobre todo natural. Sí, sí, por supuesto, hay un papel muy importante de las empresas en este ámbito. Fenomenal, Álvaro, gracias. El mundo editorial también puede ser clave en el discurso acerca de la igualdad real, porque puede dar voz a determinadas corrientes de opinión. Carlota, desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser el papel de las editoriales en este sentido? Perdón, que tenía el mute. Bueno, yo creo que al final los libros nos ayudan con las historias que cuentan y las ideas que nos transmiten, nos ayudan a promover cualquier tipo de diálogo, ¿no? Incluido este. Y además, pues en nuestro caso es verdad que nos preocupamos mucho por promover este diálogo a través de los libros que publicamos. Muchos sellos editoriales, de hecho, tienen un ADN que está muy en relación, ¿no? con este tipo de iba a decir de movimientos, pero me parece mucho más que un movimiento, ¿no? Me parece que la igualdad es una realidad, ¿no? O tiene que ser una realidad. Y yo creo que es para lo que nos ayudan, para esa reflexión, para crear ese diálogo, para ayudar a poner los puntos de vista de unos y otros encima de la mesa. Ciertamente. Luego, Sí, perdón. nada, no, perdón. Sigue, No, sí, seguro que era más interesante lo que ibas a decir. No, es que estaba pensando también que además los libros nos ayudan para hacer este diálogo externo, esta comunicación externa y poner el debate encima de la mesa, pero también nos ayudan a hacer este diálogo internamente. Yo creo que precisamente en la igualdad la comunicación interna importa en este momento más que la externa, ¿no? Que las empresas a veces comunican externamente y lo primero que hay que reflexionar y ver qué tenemos que hacer es cómo comunicamos todo esto internamente. Está claro. Primero hacernos un examen hacia adentro y luego poder exportarlo hacia afuera, ¿no, Carlota? Como decías. Entonces, bueno, ya en conversaciones nos queremos centrar en la comunicación, en estas políticas de igualdad, pero también es cierto que las políticas de igualdad forman parte del buen gobierno de las empresas y si estas políticas se cuentan bien, inciden en el incremento de la notoriedad y sobre todo en la reputación positiva. Ricardo, ¿qué acciones de comunicación deberían impulsar las organizaciones para demostrar su compromiso con la igualdad? ¿En qué les va a beneficiar impulsar estas iniciativas? Una pregunta muy interesante y también siguiendo con algunas de las ideas que ya hemos puesto, que ha puesto Álvaro y Carlota sobre la mesa, ¿no? Yo creo que la mejor comunicación es la que se basa en acciones concretas y es fundamental porque también lo hablábamos al principio, esto es un debate y un tema que suscita mucho interés dentro de las empresas, pero también en la sociedad, en las instituciones y cualquier cosa que comuniquemos se va a mirar con lupa. Entonces, si lo que comunicamos no se está alineado con las acciones que desarrollamos o con las cosas incluso que pensamos, en algún momento ese desequilibrio va a ser patente, va a ser identificado y va a suponer un paso para atrás que no nos lo podemos permitir, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el primer consejo será alinearlo con lo que realmente queremos hacer. No hace falta ser ambiciosos y cambiar el mundo desde el minuto cero, sino que hay que hacer las cosas con sentido, entendiendo bien qué es lo que puede generar nuestra organización, qué acciones vamos a poder desarrollar y cómo vamos a poder evolucionar en ese momento. También otra idea que tenía apuntada es
yo creo que una de las mejores comunicaciones que podemos hacer en este sentido es la simple transparencia, ¿no? Transparencia desde el punto de vista que va a generar una mayor confianza, ¿no? A nivel interno, a nivel externo, y que tiene que ser franca y sincera, es decir, plantear unos compromisos, comunicar esos compromisos, eso es fundamental, pero también ser capaces de rendir cuentas de cómo vamos a ir evolucionando hacia esos compromisos y explicar, hay veces que no vamos a llegar, porque si nos planteamos unos objetivos de una manera correcta, van a ser ambiciosos y puede ser que en algún momento no lleguemos, pero si explicamos bien por qué nuestra organización no ha llegado a esos compromisos que habíamos planteado, eso genera mucha más confianza que no poner siempre todo en verde por defecto y intentar explicar que lo hemos hecho de una manera un poco a la ligera, ¿no? Y luego lo que también es imprescindible, creo que es alinear también esa comunicación interna y externa. Es fundamental explicarlo bien a nivel externo, pero por supuesto es muy importante para que todo tenga éxito, que a nivel interno esa comunicación interna sea fluida, esté enfocada también en generar aliados para estos cambios de procesos que vamos a generar y que llegue a todos y que llegue a todos los elementos, ¿no? Bueno, y, y yo creo que esos tres elementos serían los más importantes a nivel de comunicación. Muy bien, poco a poco, ¿no? O sea, tener unos objetivos claros, ir a por ellos y no querer ser ambiciosos en ese sentido, ¿no? Por quedar bien. Eso. Álvaro, ¿cuáles son las iniciativas de comunicación imprescindibles que deben realizar en las empresas para resultar reputacionalmente atractivas? Tienes que activarte el micro, ¿eh? Que si no, no te oímos. Ay, Ahí. tecnología. Ahora. Decía que hoy en día vuelve a estar de moda el storytelling. Entonces, hay un gran error cuando se habla del storytelling, y es que el storytelling, si no va precedido de un storytelling, pues no te sirve de nada. Es más, te sirve para todo lo contrario. Querer realizar iniciativas de comunicación contando cosas que parecen muy bonitas, pero que en el fondo no son ciertas, pues lo que hace es que el discurso suene falso. Es como pretender decir que sí mientras niegas con la cabeza, que es difícil. Es difícil. Plantearos el reto y ya veréis cómo os cuesta. Pero es que quien te lo vea va a decir, este tío me está mintiendo. ¿Vale? Entonces, lo primero, tiene que haber algo real que contar. Dice, no, es que aquí tenemos igualdad total en la empresa. Y dices, ¿los salarios son iguales? Porque si los salarios son iguales, empezamos a hablar bien de temas. Y si los tienes iguales, entonces cuéntalo, ¿vale? Porque hoy en día este es un tema importante. Grandes iniciativas de comunicación. Lo primero, como decía al principio, darle naturalidad. No se trata de forzar las cosas, se trata de que haya una naturalidad tanto en la expresión como en las iniciativas que cuentas, como en la forma de contarlas, en los contenidos, para que entre de una forma sencilla. Son procesos evolutivos. Tú no puedes coger, chasquear los dedos y decir, y a partir de mañana en esta empresa hay igualdad de todo tipo, porque eso no va a ocurrir. Tienes que ir, como muy bien decía antes Ricardo, poco a poco y de una forma evolutiva. Tienes que conocer cómo es tu empresa en ese sentido, y para eso tienes los informes de valor compartido, de responsabilidad, llámalos como quieras, pero son informes donde aparece todo el balance social de la compañía. Hombres, mujeres, salarios, despidos, no despidos, ahí aparece todo y ahí es donde tiene que aparecer, porque las cifras, como dicen los contables, lo que no son cuentas son cuentos. Entonces, las cifras son las que demuestran claramente que tu iniciativa o que tu convicción por el hecho igualitario es real, ¿vale? Y por último diría, tanto en lo que hagas como en lo que cuentes, siempre el alineamiento desde esa línea de igualdad.
igualdad, diversidad, sostenibilidad, es decir, todo tiene que guardar una coherencia importante para que sea real y para que sea percibido como real. Porque si no es percibido como real, entonces va a jugar a tu contra. Hoy en día, y en la pandemia lo hemos podido comprobar, el valor que más se busca en una empresa es la autenticidad. Y esa autenticidad viene de la concordancia de lo que haces con lo que cuentas. Si no haces, es imposible que cuentes. Puedes contar cosas muy bonitas, pero si no haces, te vas a ir al hoyo. Así de sencillo. Está claro, porque además luego todo eso sale a la luz y bueno, pues si Sí. eres una empresa un poco de plástico que promulgas esas cosas y Claro. luego no las haces, la sociedad se va a dar cuenta de todo eso, está claro. Hay muchas empresas donde el discurso ese del que no se entere nadie todavía se mantiene y eso hoy en día es absolutamente imposible. O sea, se van a enterar, así que más te vale ser transparente. Totalmente. Carlota, en vuestro caso, ¿qué acciones de comunicación en la igualdad habéis puesto en marcha en Penguin Random House? A ver, hemos puesto... Yo aquí voy a diferenciar mucho entre lo que comunicamos internamente y lo que comunicamos externamente, y lo que comunicamos externamente, cómo lo comunicamos. Es decir, externamente nosotros hacemos muchas promociones de libros que tienen que ver con la igualdad, porque los libros hablan de igualdad. Entonces, estos son, claro, si tú pones a autores o a historietistas o a autores de ficción y de no ficción a hablar sobre la igualdad, si tú tienes a una autora como ahora no me saldrá el nombre porque esto es las gajes del oficio, pero a muchos de los autores que tenemos, Flavita Banana, María Gese o la teoría King Kong, que ahora no es la que se me ha quedado ahí enganchada. Si tú les pones a hablar de sus libros, ya están hablando de igualdad, ya están hablando de feminismo, ya están hablando de muchas cosas, pero eso no habla de la empresa, habla de sus libros. Aunque estemos creando el diálogo, no estamos creando el diálogo como empresa. Como empresa, por eso antes decíamos, hablamos mucho, hemos intentado empezar a comunicar mucho internamente, porque hacíamos muchas cosas que no las comunicábamos. Es decir, es verdad que teníamos un comité directivo paritario. Es verdad que el mundo de la edición y en nuestro caso somos más mujeres que hombres, en toda la compañía, tanto en España como en América Latina. Yo creo que incluso a nivel mundial también somos más mujeres que hombres. Y hacíamos muchas cosas que no, lo que hablaba antes Álvaro de, vale, los salarios. Los salarios siempre se decía, no, aquí tenemos salarios igualitarios. Hasta que se preguntó, ¿pero realmente los tenemos? ¿Alguien se ha puesto a estudiarlo? ¿O esto lo decimos porque da la sensación en el ambiente que es, ¿no? Entonces, el día que te pones a estudiarlo, es que no solo tienes que estudiarlo, es que tienes que contarle a tus empleados, oye, mirar que sí, que efectivamente lo decíamos, pero no habíamos hecho el estudio, entonces nos hemos puesto a estudiarlo. Y ser transparente en qué es lo que sale, salga lo que salga, y ser transparente y tener claras qué medidas vas a tomar. Y ahí también estoy muy de acuerdo con lo que decía Ricardo de, oye, esto es un plan y este plan hay que sacarlo adelante, ¿no? Eso por una parte. Otra de las cosas que nosotros hemos hecho es aquello que tiene que ver con el lenguaje. Alejandro me preguntaba, hablábamos de esto, ¿no? Porque yo soy muy obsesa del lenguaje, pero es que es verdad, es que cuando yo empecé a trabajar en lo que era entonces Plaza y Janés Editores, las personas, y probablemente algunas de las compañeras que están aquí escuchándonos hoy lo han vivido también, éramos las niñas de prensa. No éramos las profesionales, no éramos las responsables de comunicación, las personas de comunicación, ni siquiera las personas del gabinete de prensa, éramos las niñas de prensa. Y entonces
eso es un lenguaje machacante, ya o sea, ya sales de -3, ¿no? Entonces, la siguiente parte que hemos tenido que cambiar y que hacer como acción de comunicación es qué pasa con el lenguaje que utilizamos internamente. Si no somos capaces de utilizar un lenguaje interno mucho más pensado, por lo menos. O sea, pensar en ese lenguaje y reflexionar sobre ese lenguaje, cómo vamos a hacerlo externamente, ¿no? Esa era otra. Y luego hacemos acciones más concretas, que es, por ejemplo, nosotros cada día, nosotros utilizamos mucho como medio de comunicación con todo el mundo las cartas de nuestra consejera delegada, que además nos han venido fenomenal en todo el tema de la pandemia, que es que cada mes, en pandemia ha sido cada 15 días, hay una carta de Nuria en la que cuenta un poco y reflexiona qué está pasando como empresa. Entonces nosotros cada 8 de marzo, porque es la fecha, no solo había una carta de Nuria, sino que hay un libro de regalo, que para eso nos dedicamos a ello, que nos ayude a reflexionar sobre lo que está pasando. Y luego también hacemos esto es más, bueno, dentro del Comité de Diversidad y de Inclusión, una cosa que llevamos también en el ADN de la empresa, que es que cada Sant Jordi, o sea, cada día del libro, hacemos reuniones con mujeres que están en situaciones, en mala situación, de diferentes tipos. Hacemos charlas con distintas autoras y autores, ¿no? Que les ayudan a empoderarse y incluso a poder contar, ayudarles a contar aquello que les está pasando. Y de hecho hemos hecho con la Fundación Ana Bella una campaña que les hemos dado un curso a 100 mujeres, les hemos dado un curso de escritura creativa y con ellas, de 100 han escrito su historia 10 y junto con otras autoras publicaremos un libro que el dinero que saquemos será para esta fundación. Así por contar algunas Fenomenal. cosas. Carlota, mira, has mencionado el tema del lenguaje. Vamos a hablar un poco del lenguaje inclusivo. En una entrevista reciente te hemos escuchado decir si somos capaces de hacer una comunicación con un lenguaje nada sexista, tendremos una sociedad nada sexista. Como experta en comunicación, ¿qué medidas hay que tomar para cambiar una forma de hablar tan extendida sin perjudicar la economía del lenguaje? Que ahí es donde está el asunto. Es que la economía del lenguaje hay que perjudicarla. No hay más. No hay más. Es o buscas lenguaje inclusivo o perjudicas la economía del lenguaje. Pero ¿qué pasa por perjudicar la economía del lenguaje? A Ruth yo le agradezco que haya dicho queridos y queridas o compañeros y compañeras. Si no encuentras la palabra, haz economía del lenguaje. Prefiero incluir a todos que dejar a una parte fuera por hacer economía del lenguaje. Ya entiendo que esto a veces es complicado, pero son nuevas formas. Es nuevas formas de hacerlo. Y yo cuando hablo de lenguaje, si hacemos un lenguaje inclusivo, estaremos todo, o sea, no habrá, al final el lenguaje es lo que te ayuda a crear la sociedad en la que estás. El lenguaje es la que te da la imagen abstracta de lo que vives, ¿no? Si en el lenguaje estamos incluidos todos, pues de alguna manera vamos a estar incluidos todos. Pero cuando pienso en el lenguaje, no solo pienso en el lenguaje hablado, sino, por ejemplo, en el lenguaje visual. El lenguaje visual ha sido muy brutal para las mujeres, ¿no? En esa misma entrevista yo hablaba de los anuncios y se está cambiando la fórmula. Lo importante es poner el punto de vista en ello. O sea, venga, vamos a mirar esto de otra manera, ¿no? Si empezamos a mirar, es verdad, hombres y mujeres, hay muchas cosas que no somos iguales, pero en el trabajo
¿sabes? En la forma de que se nos vea, lo que ha contado antes Ricardo, de dónde está las mujeres, dónde está la parte más machacada, ¿no? En estas mujeres, la segregación, ¿no? Pues cambiemos el lenguaje visual, cambiemos el lenguaje, y si entre todos lo hacemos, desde luego que lo conseguiremos. Está claro, nos tenemos que acostumbrar a Sí, hablar de si esa puedo manera. intervenir Sí, 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 un sí, segundo. O sea, yo creo adelante. que estaba también muy en línea con el tema de los sesgos, ¿no? Y ahí juegan un papel muy importante a la hora de identificar el problema de cómo generar mayor igualdad de oportunidades, y hay que ser conscientes que tenemos sesgos conscientes y Y sesgos sesgos inconscientes. inconscientes. Y son estos donde quizá deberíamos centrarnos cuando, desde el punto de vista de la comunicación, ¿hay algún ejemplo de, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial va a jugar un papel cada vez más relevante a la hora en los procesos de selección, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo hablando yo qué sé, pues con Amazon o con Unilever, ¿no? Que son empresas gigantescas que reciben 1.000 solicitudes, 2.000 solicitudes para un puesto de trabajo, y donde esta tecnología hace ese primer filtro de qué currículums, y que en función de analizan las palabras, no sé, el lenguaje de la carta de motivación, busca palabras clave, y se ha visto cómo, gracias a esos sesgos inconscientes, al aprender de procesos anteriores dentro de la compañía, discriminaban los currículums de las mujeres, y desde Amazon comprobaban cómo, cómo les llegaban solo currículums de hombres o con muy poco porcentaje de mujeres, y era porque se había programado la inteligencia artificial para aprender de los procesos anteriores donde esos sesgos ya estaban presentes, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial era capaz de reproducir esos sesgos. Entonces, si Perdón, nos... Sí. perdón. Entonces, si no somos capaces de identificar y de saber que eso existe y de atajarlo, y hay muchas maneras, y es importante para las grandes empresas, para las gigantes, pero también es para las pequeñas, ¿no? Y hay muchísimas dinámicas que se pueden desarrollar, incluso entretenidas, ¿no? Y para darnos cuenta entre todos que cosas como el lenguaje, cosas como otros elementos, pues hay que cambiarlos, ¿no? En nuestras propias estructuras mentales, para luego aplicarlos al trabajo. No, que iba a añadir que nosotros, de hecho, en lo que estamos trabajando, en lo que nos hemos propuesto trabajar este 2021, es en los sesgos inconscientes. Y hemos empezado un pequeño grupo a hacer un taller, ¿no?, de sesgos inconscientes en febrero, pero ahora ya o sea, todo el año lo haremos en toda la compañía, tanto en España como en América Latina, porque es un tema importante, y que desde luego en el tema de igualdad y de cómo comunicar la igualdad es principal. La verdad que está claro que este tema daría para mucho, para hablar de mucho rato, porque hay muchas cosas, ¿no? O sea, estamos en el camino, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Pero tenemos que hablar también de otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de ODS, los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ricardo, el buen gobierno sostenible está directamente vinculado a las políticas de transparencia y a los ODS, concretamente al número 5, igualdad de género, pero también al 8, trabajo decente y crecimiento económico, y al 10, reducción de las desigualdades. Ricardo, ¿de qué manera pueden las organizaciones sumarse a iniciativas de igualdad vinculadas a estos ODS, y sobre todo, de qué manera pueden contarlas? ¿En qué va a beneficiarles contarlas, hacerlo? Pues sí, coincido en la importancia de los ODS como estructura en la cual anclar tus políticas o tu estrategia de igualdad, ¿no? Yo creo que los ODS, una cosa muy buena que han tenido es que han unificado de alguna manera no solo los objetivos globales de sostenibilidad hacia los que las empresas y la sociedad tenemos que movernos, sino también el lenguaje. Entonces, pues hablar de temas antes de trabajo decente, pues quizá era un poco raro en las empresas. Ahora pues con el ODS 8, y como son además muy visuales, pues es mucho más fácil. Entonces, al hilo de estos ODS han surgido muchas iniciativas, algunas por ejemplo de ONU Mujeres, estoy pensando, que son muy sencillas de aplicar en las empresas, ¿no? Y muy útiles a la hora de alinear ese comportamiento empresarial con ese comportamiento de las personas que pertenecen a la organización.
Así que hay mucho material allí. Por ejemplo, hay una iniciativa que a mí me gusta especialmente que se llama He4C, que intenta promocionar o que intenta promover el papel de los hombres en la igualdad de las mujeres, porque es muchas veces en foros de igualdad hay solo mujeres o parece que es una lucha de mujeres contra hombres, pero realmente es con la implicación de todos con cómo se va a solucionar esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay oportunidades muy interesantes con los ODS y desde luego también sirven para generar el discurso completo, ¿no? de la sostenibilidad. No se va a hablar solo de igualdad, sino que se va a hablar de igualdad en el marco de también el cambio climático, no sé, de las infraestructuras sostenibles, etcétera. Entonces da como mucho más peso al mensaje. Estupendo. Gracias, Ricardo. Os recordamos que hacia las 10:15 abriremos el turno de preguntas a las personas invitadas, así que si queréis ir escribiendo en el chat vuestras preguntas o consultas, luego os iremos dando paso. Vamos a hablar ahora de los informes integrados o de las memorias de sostenibilidad, que antes ha salido, lo ha comentado Álvaro. Sabemos que son una herramienta de comunicación con la que las empresas rinden cuentas de sus actividades y que van más allá de las magnitudes económicas. Álvaro, en Pascual hacéis un informe de negocio responsable muy completo. Nos gustaría saber cuál es el papel de ese informe y si animas a otras empresas de menor tamaño a acometer iniciativas similares y por qué, ¿no? ¿En qué les va a beneficiar? Bueno, siempre animaré a cualquier empresa a hacer un informe de responsabilidad porque es la foto de lo que la empresa ha hecho a lo largo del año. Es la foto de lo que la empresa es en realidad, sin los cambios que puedan provenir de informaciones que tú has sacado a la luz, que has distribuido en los medios, con el sesgo que le puedan dar los medios a la hora de transcribirlas y demás. Pero ahí está la fotografía de lo que la empresa es, de la forma de pensar de la empresa. Si hay cualquier duda, todo el mundo puede acudir a ese informe y ver quién eres. Y es tan importante que hay que hacerlo bien. Y cuando digo hay que hacerlo bien, me refiero a que durante años estos informes han sido tan pesados que han quedado exclusivamente pues, para los bancos, para universidades, investigadores y algunos estudiantes cuando tienen que hacer trabajos. Y esto hay que cambiarlo por completo. Hay que hacer un informe que sea ameno, que sea apetecible de leer. Y hoy en día la tecnología nos brinda gran cantidad de oportunidades para hacer informes que son, pues como digo, hasta divertidos. Y hay que hacerlos así, primero porque a través de ellos está toda la transparencia, como decía antes, es donde aparecen y deben aparecer todas las cifras de quién eres, de cómo haces, pues por ejemplo, en temas de igualdad o de diversidad, cuánta gente tienes, de qué edades, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, etcétera, etcétera, los salarios, todo está ahí y lo que has hecho a lo largo del año. Incluso, para mí es muy importante que un informe lleve apariciones de terceros ajenos a la empresa que con su presencia están certificando de alguna manera que todo lo que estás contando ahí es cierto y que además están de acuerdo con lo que haces. Y yo he hecho muchas veces informes donde han aparecido sindicatos, donde han aparecido todo tipo de actores sociales, empresariales y de organizaciones que han escrito, que han apoyado y que han estado de acuerdo con todas las líneas que se estaban realizando. Y una cosa más, el informe antes hablaba de que es una fotografía, pero es una fotografía de continuidad. Es decir, no se puede quedar en esto es lo que hice el año pasado. Tiene que plantear también cosas que vas a hacer en el siguiente, para que tenga una línea que vaya trazando una realidad. Más que una foto, sería un vídeo de cómo es tu empresa, ¿vale?
Entonces, sí, por supuesto que animo a todo el mundo. Obviamente, ahora mismo estamos en una era en la que las economías no acompañan y hacer un buen informe no es tampoco la cosa más barata del mundo, pero en el momento en el que todo el mundo puede hacerlo, yo les animaría. Tampoco hace falta gastarse un pastón para hacerlo, ¿eh? Lleva más tiempo que dinero. Pero, pero creo que sí, creo que es el elemento, es tu tarjeta de visita real. Y además debe ir acompañado también pues, de su resumen ejecutivo para tener de un primer vistazo cuáles son los principales indicadores de esa empresa. Como digo, bien hecho, es una herramienta utilísima para la comunicación y para la reputación de la compañía. Pues antes de pasar a las preguntas de los invitados, me gustaría haceros una pregunta a los tres, antes de pasar a estas preguntas. Y es reflexionar, hacer una buena comunicación de las políticas de buen gobierno, entre las que se encuentran las acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, incrementa la reputación de las empresas, atrae talento, inversiones, fideliza clientes. Entonces, me gustaría preguntaros, ¿qué recomendáis a las personas que nos están escuchando? ¿Qué acciones de comunicación vinculadas a la igualdad recomendáis acometer en las empresas y qué dificultades se van a encontrar o qué beneficios? No sé quién quiere responder primero. Ricardo, por ejemplo, o Álvaro, Carlota, quien queráis. Pues si queréis empiezo yo. Bien. O sea, yo la recomendación más importante, por poner una solo, sería el alineamiento. El alineamiento del purpose, ¿no? Del objetivo que buscas de tu meta, ¿no? Con las acciones que vas a desarrollar y con cómo las estás comunicando. Yo creo que eso es fundamental, el alineamiento y la transparencia de cómo va desarrollándose ese proceso. Dificultades va a haber muchas, va a haber probablemente gente que no esté totalmente de acuerdo con las propuestas de la compañía, va a ser difícil en ocasiones llegar a todos los puntos y sensibilizar y contar con aliados en todos los departamentos, y eso es necesario reconocerlo, y yo creo que es útil saberlo también para poder afrontarlo con garantías de respuesta. Y como logros, al final, yo creo que es el que, por un lado, el que entre todos consigamos generar una sociedad más sostenible, con una mayor igualdad de oportunidades, es un logro infinito, ¿no? Para todos. Es algo que es necesario, que es justo y que además es bueno para la empresa, porque si se convierte o si es capaz de transmitir a sus grupos de interés que es una organización comprometida con la igualdad de oportunidades, pues como bien decías tú en la pregunta, ¿no? Es mucho más capaz de atraer talento de fuera, es mucho más capaz de generar talento interno y generar compromiso por parte de los empleados de ser un buen sitio en el que trabajar y un buen sitio en el que desarrollarte profesionalmente. A otro nivel, también todos estos temas están ocupando mucho interés por parte de los inversores, ¿no? Y hay un elemento de sostenibilidad en la inversión cada vez más fuerte, cada vez hay muchos más fondos, personas y accionistas que están dispuestos a invertir en empresas sostenibles y empresas comprometidas con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Y hay incluso índices de Bloomberg, por ejemplo, tiene un índice en el que mide y categoriza a las empresas en función de su igualdad de oportunidades y de su igualdad de género. Y si eres capaz de cotizar en ese índice y es un listado ordenado por las empresas que más convencimiento y mejores demostrativos tienen de la igualdad de oportunidades, pues tus acciones son objetivo de una gran cantidad de fondos que tienen entre su misión el promover la igualdad, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, si está bien hecho, tiene muchas y muy buenas oportunidades. Si está mal hecho y no está alineado, pues tiene más riesgos que otra cosa. Muy bien. Álvaro, Carlota, ¿queréis vosotros comentar esta pregunta que hemos hecho? Álvaro, ¿quieres tú? No. Mira, a ver, yo diría tres cosas. Bueno,
Primero, por supuesto, iba a decir estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo, por estar más en el día, digamos que retuiteo a Ricardo. Pero yo diría 3 cosas. Lo primero que recomiendo es transparencia y autenticidad. Tienes que hacer primero un análisis de quién eres para saber desde qué punto partes. Y además lo contaría externamente, sin ningún problema. Es decir, mira, por muy mal que estés, la gente, lo sabemos por las crisis, la gente te puede perdonar que falles, te puede perdonar que tengas un accidente, te puede perdonar que cometas un error. Lo que no te va a perdonar es que no sepas reaccionar. Toda crisis es una oportunidad para mejorar tu imagen. Y esto es real. De modo de manera que si haces un análisis de tu empresa y ves que tienes cosas que corregir, no hay que esconderse, cuéntalo. Pero cuenta también que tienes un plan para sacarlo adelante. Y esa es la segunda parte, planificación y seguimiento. Hacer un buen plan, explicar cuál es tu plan e ir contando a medida que van avanzando los distintos hitos de ese plan. Pues eso te va a dar una oportunidad de estar constantemente comunicando y comunicando buenas noticias, porque vas a ir comunicando mejoras y por lo tanto la gente te va a seguir. Y la tercera cosa que diría es los empleados primero. Los empleados son tus primeros aliados, son tu mejor campaña de imagen. Máxime hoy en día que cualquiera de ellos está en las redes y cuenta las cosas de su empresa que le parecen bien e incluso las que le parecen mal. Entonces, primero, habla con tus empleados, comunícalo con tus empleados, ponte de acuerdo con ellos para sacar estos planes adelante y verás cómo vas a tener un cambio significativo tanto en el ambiente como en la imagen de la empresa y además es un proceso que, como es evolutivo, puede durarte varios años y puedes estar varios años comunicando cosas positivas una tras otra. Y la gente te va a acompañar porque está viendo que da igual el punto del que partieras, tú estás en el camino de la mejora. Carlota. Pues es que Álvaro ha dicho exactamente, casi palabra por palabra lo que iba a decir. Lo que iba a decir yo lo que iba a decir es, antes de ponerte a pensar cómo vas a comunicar externamente todos estos planes de igualdad o qué haces por la igualdad o por la diversidad, es plantéate cómo lo vas a hacer internamente. Yo creo que en esto recursos humanos y comunicación, por ejemplo, tienen que trabajar súper alineados y piensa qué les vas a contar a los empleados. Piensa cómo se lo vas a contar, porque son tus mejores embajadores. Una vez que tengas claro lo que quieres hacer, una vez que únete a ellos. Comunica internamente todo lo que quieras hacer, porque después con ellos incluso vas a poder hacer esta comunicación externa muchísimo mejor y vas a poder contar tu empresa muchísimo mejor. Esto creo que es lo principal y en lo que muchas empresas fallan, que o sea, hacen muchas cosas para explicarlo fuera y les falta lo más importante. Yo en mi caso, además, pensar que gran parte de mis stakeholders internos son editores, son gente que tiene mucha proyección pública, sobre todo en redes sociales, también en medios de comunicación. Cuanto mejor les cuentes a ellos, mejor vas a poder contar externamente. Pues muy bien. El tema de la comunicación interna ha salido bastante a colación durante todas estas opiniones vuestras y estas conversaciones. Y es importante. Yo creo que al final la comunicación interna sí es lo que te va a dar el paso, tenerla bien alineada con la comunicación externa y poder hablar de todas estas políticas de igualdad. Pues nada, seguiríamos aquí mucho rato, pero yo creo que también es interesante que la gente nos vaya preguntando. Muchas gracias a los tres por compartir vuestras reflexiones. Abrimos ahora el turno de preguntas o comentarios que quieren hacer nuestros invitados e invitadas. Y nos queda media hora, hasta las 11 menos cuarto, así que si alguien de vosotros quiere preguntar o compartir, solo tiene que escribir en el chat. Tenemos ya una primera pregunta. Maite Pérez, directora de Brandoc. Maite, cuando quieras. Buenos días, Ruth, gracias.
Álvaro, me gustaría preguntarte qué iniciativas de comunicación para la igualdad habéis emprendido en vuestra organización, cuál te gustaría destacar y de cuál te sientes especialmente orgulloso. Gracias. Bueno, vamos a ver. Muchas, y no necesariamente todas son específicas de igualdad. Lo que pasa es que sí, como decía antes, en todas ellas se ve la igualdad, que esto es lo más importante, porque hacer una acción para mostrar la igualdad que hay en tu empresa y luego olvidarte y no volver a hablar del tema o no seguir esa línea en todo lo que haces, pues es, como decía antes, un poco greenwashing, no, al final no es real. Entonces, sí, tenemos muchas, porque ten en cuenta que la familia empresaria, la familia propietaria de Pascual, son 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres, con lo cual la igualdad la tienes desde el primer momento, ¿no? Yo te diría, hay una de la que me siento muy orgulloso y es que hicimos un estudio de salarios con una consultora independiente y este estudio se va manteniendo a lo largo del tiempo. Y este estudio dice que en estos momentos en Pascual la igualdad de puestos, porque esto sí hay que tenerlo muy claro, tienes que comparar puestos reales, no comparar peras con manzanas. Pero a igualdad de puestos hay una igualdad salarial y esto fue muy bonito comunicarlo, porque es de esas cosas que, primero, te hacen sentir orgulloso de la empresa en la que estás, ese orgullo de pertenencia, que es la mejor forma de comunicación que existe y además es lo que busca toda comunicación interna y externa, es generar orgullo de pertenencia. Bueno, pues este fue más por la temática que por la forma de hacerlo, algo de lo que me sentí muy orgulloso y me siento muy orgulloso de comunicarlo, porque es lo que venía diciendo desde el principio, es la igualdad real. Ahí es donde no hay más cáscaras, ¿no? Y luego, de lo que también estoy orgulloso, como os decía antes, es de la forma que tenemos de comunicar, en la que no ves ningún tipo de diferenciación y la igualdad se percibe de una forma tan natural que prácticamente ni se nota. Y esa es la naturalidad importante, porque esto es como decíamos hace muchos años de la propia comunicación, que es como la sal en las comidas. Tiene que estar en su punto justo para que dé sabor sin que se note. En el momento en el que se nota, ya hay algo que está mal, es que hay exceso. Entonces, yo creo que esas son las 2 cosas que yo destacaría de las Estupendo, Álvaro. Muchas gracias. Sara Sainz de Aja, de Viscofan, quería hacer alguna pregunta a Ricardo acerca de la comunicación interna. Sara, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Y lo primero, Alex, muchas gracias por invitarme a este foro, gracias a los ponentes. Mi pregunta para Ricardo, me ha llamado la atención que hayas hablado, bueno, de rendir cuentas y de explicar incluso los porqués de por qué nos han llegado a objetivos, ¿no? Cuando planteas un plan. Claro, desde el punto de vista de la comunicación interna, ¿hasta qué punto es realista esta transparencia? Quiero decir, porque aquí también se ha hablado de que, bueno, si pones en práctica un plan de mejora, siempre comunicarás positivamente, pero muchas veces no alcanzarás esos objetivos que te has marcado, ¿no? Y ahí la tentación de decir, bueno, pues esto no lo comunico o aquí soy menos transparente siempre está ahí, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, desde tu experiencia tratando con distintas empresas, hasta qué punto es realista el ser sostenible en esta transparencia a la hora de comunicar verazmente lo que se consigue y lo que no se consigue, el por qué. O sea, yo creo que hay que buscar el equilibrio justo. Yo creo que la opacidad, y yo creo que también ha salido antes en la conversación, al final, en la opacidad o la falta de transparencia se va a caer por algún lado, porque ahora mismo hay tanto acceso a la información en todos los sitios que
ocultar algo no significa que no vaya a salir, sino que puedes retrasarlo un poco, pero lo más probable es que salga y salga de peor manera que si tú controlas esa comunicación, ¿no? Y cuando tú das ese primer paso, lo puedes modular mucho mejor y puedes controlar mejor esos efectos negativos. Es verdad que tampoco hay que ser absolutamente transparentes con todo, pero quizá tampoco con los objetivos o con los indicadores que planteas como objetivos, ¿no? Yo creo que ahí, si tú modulas bien cómo comunicas esos objetivos, seleccionas bien esos indicadores que vas a utilizar para contar qué es lo que estás haciendo, porque uno de ellos no lo cumplas al 100%, si eres capaz de explicarlo, y si desde, por supuesto, desde la dirección existe el compromiso decidido por hacer que eso pase antes que tarde, yo creo que no va a ser negativo, sino lo contrario, ¿no? Yo creo que bien explicado genera mucha más confianza que intentar ocultarlo. Es difícil porque es un equilibrio que hay que buscarlo y que hay que seleccionarlo bien, ¿no? Y que te puedes equivocar un poco hacia un lado o hacia otro. Pero yo creo que merece la pena intentarlo. Vale. Si me permitéis que haga una injerencia en esta, sí. es abundando en lo que dice Ricardo. Es decir, si cuentas solo lo positivo, siempre queda la sospecha de qué es lo negativo y nunca dejes imaginar a la gente, porque la imaginación, como decían los Álvarez Quintero, boca de la casa, crea fantasmas tremendos. Es mejor contar lo negativo también, porque ganas en credibilidad. Si eres tú quien cuenta lo negativo y si acostumbras a la gente a que lo negativo lo cuentas también tú, la gente va a esperar a saber por ti qué es lo negativo y no va a dar pábulo a otros. O sea, la credibilidad que ganas con eso es brutal y eso trabaja en algo que cada vez perseguimos más las empresas, que es la confianza. La confianza es lo que hace que compren tu producto o tu servicio y lo sigan comprando a lo largo del tiempo, pase lo que pase. Y eso lo trabajas con credibilidad y la credibilidad es contarlo todo, contar lo bueno y contar lo malo. Y hay un ejemplo para terminar de cerrar la conversación. Por ejemplo, un ejemplo muy ilustrativo puede ser en el Reino Unido, desde hace 2-3 años es obligatorio publicar la brecha salarial. La brecha salarial en las empresas. Ahora en España parece que, bueno, ya también, ¿no? Pero hace 3 años allí decidieron hacerlo para cualquier empresa de más de 250 empleados y se publican los datos en un Excel que se puede descargar desde la página web del gobierno del Reino Unido. Y no solo eso, sino que ellos incluso establecen la metodología por el que calcular esa brecha salarial, porque es un cálculo que muchas veces pues, puede tener muchas interpretaciones, muchos maquillajes y solicitaban entre 6 y 8 datos muy concretos de esas empresas. Y lo que hicieron lo que hicieron las empresas con más visión estratégica de estos temas y más compromiso fue, oye, es verdad, nuestra brecha salarial es X y muchas empresas salían con brechas salariales muy significativas, pero a la vez publicaron planes de acción, compromisos en los que establecían esas acciones que iban a desarrollar en los 2-3 años siguientes para cerrar, asumiendo que esa brecha existía y cómo la iban a cerrar, ¿no? Entonces, a la vez que publicaban ese dato que por un lado podía suponer un problema reputacional, un problema interno, ya ponían ellos también la solución, ¿no? Con lo cual, era mucho mejor que solo. Y eso puede pasar con muchos temas de igualdad, porque como hemos hablado durante toda la mañana, ¿no? Es un tema que genera mucho interés por parte de las instituciones, de los consumidores, cada vez va a haber más leyes al respecto y si eres capaz de adelantarte a estas cosas desde un punto de vista estratégico, pues vas a estar mejor posicionado, ¿no? Gracias. Ya. Con lo que estamos hablando del tema de la transparencia, ¿no? Que puedes tener fallos, pero si lo comunicas e intentas resolverlos, pues bueno, pues eso va a decir de ti a nivel reputacional, ¿no? Tenemos otra pregunta de Andrea Caprarulo, técnica de proyectos en Equala para Carlota. Andrea, cuando quieras. Sí. Buenos días. Bueno, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí.
Sí. Bueno, también muchas gracias por este foro y por la participación de Ricardo, de Álvaro y de Carlota. Todo muy interesante. Y para Carlota tenía una pregunta sobre algo que comentaste al principio, que decías que en la editorial, en Penguin y en el mundo editorial en general hay más mujeres que hombres. Te quería preguntar también si esto sucede en los cargos de responsabilidad, ¿no? Si también hay más mujeres ahí o no. Y en cualquier caso, si las hay, ¿cómo se pasó de ser chicas de la prensa a Niñas, tener niñas, cargos que es de mucho peor que chicas? ¿Cómo? Que eran niñas, no chicas, Ah, o sea, niñas, perdón, niñas, que es niñas. mucho peor. No. Y si no, ¿qué se está haciendo para promocionarlas, no? En nuestro caso, para empezar, la CEO es una mujer y el comité directivo es 50-50. Y el siguiente, que es la segunda línea de mando, digamos, es un 59% mujeres, 41% hombres. Y luego ya tiene, en proporción somos más mujeres que hombres, y luego también tiene que ver a veces con los departamentos, es lo mismo que hablábamos antes. En los departamentos de marketing y comunicación hemos tenido que hacer que entraran hombres, o sea, intentar hacer selecciones en las que los hombres, o sea, por ser hombre tenías un punto, como en IT, por ser mujer tenías un punto para intentar ponerlos al mismo nivel. En el de IT hay más hombres que mujeres, pero ya hay bastantes mujeres, y en el de marketing sigue habiendo más mujeres que hombres, pero ya también han empezado a entrar hombres. Más que nada porque también son visiones y formas de verlo que todos enriquecen. No se puede tener un departamento solo de hombres o un departamento solo de mujeres, está claro. Y luego, lo de las niñas de prensa ha sido, y en otros estamentos, vamos, ha sido porque ha sido un objetivo de la empresa. O sea, la empresa se ha puesto como objetivo ver qué ocurre con el lenguaje con el que se trata a la gente que hay dentro. ¿Sabes? Entonces, esto ha sido muy largo recorrido y ha cambiado probablemente en los últimos 6-7 años, ¿no? Pero ha habido un plan. Ha habido un plan porque la gente, o sea, lo que sí hacemos es mucha encuesta interna, mucha, y en las encuestas internas era un tema que salía, y por lo tanto se han hecho grupos de trabajo. Sí que somos una empresa muy de hacer grupos de trabajo de diferente gente para tratar estos temas. Entonces fue un grupo de trabajo y se ha trabajado en lenguaje no sexista e inclusivo. Si te sirve de algo, yo cuando empecé era prensa. Prensa dice esto, prensa dice el otro, o sea, no era ni persona. Alguna vez incluso en una reunión me dijeron, prensa, ¿tú qué opinas? Bueno, llegué a dudar de cuál era mi nombre. Es que aquí hay otro factor, porque eran dos partes del lenguaje, el de niñas y el de prensa, que es el que dice Álvaro. Yo creo que con el de prensa, los que llevamos mucho tiempo trabajando en comunicación de empresas, nos hemos encontrado todos, ¿no? Eran los de la prensa, que eran los que se gastaban el dinero a saber en qué. Exacto. No, ¿no? los que a mí me hacían llegaron a cosas decir, raras. ¿a ti cómo te pagamos por leer el periódico? Por ejemplo, ¿no? Entonces se juntaban las dos partes, ¿no? Era estas que son las que se gastan el dinero en saber en qué, frente a la red comercial, ¿no? Y eso era casi todo hombres, ahora ha cambiado mucho también, ¿no? Pero la red comercial, que era la que mandaba, frente a las niñas de prensa. No, es verdad, yo me siento totalmente identificada, ¿eh? Yo antes trabajaba en la industria musical y primero éramos promoción, las promocioneras, luego las niñas de prensa, y conseguimos cambiar el nombre a departamento de comunicación, pero vamos, exactamente igual. O sea que yo creo que debe ser en todos los ámbitos de gabinete, debe ser un poco así, ¿no? Pero volvemos a hablar del lenguaje. Claro, sí, claro. Yo cuando dejé de ser prensa y pasé a ser comunicación, pasé a ser el de comunicación. Eso. O sea, un ente. un ente ahí. Un átomo libre. Bueno, pues a mí me gustaría haceros también una pregunta a los tres, y es, para comunicar la igualdad deben intervenir coordinadamente diferentes áreas de la compañía, ¿no?
dirección general, capital humano, desarrollo de personas, comunicación, de qué manera deben integrarse y coordinarse sin solaparse estos departamentos para que sean efectivos. No sé quién quiere empezar, de los tres. Yo aquí trabajo en equipo, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Esto, no sé, Álvaro, que trabaja en una compañía muy grande, lo que creará, ¿no? Pero en estas instituciones, en estas compañías en las que no, este es mi equipo y yo solo hago las cosas con mi equipo, no llegarán a ningún lado. Yo creo que justo el trabajo de comunicación es hacer que las cosas pasen y hacer que las cosas pasen intentando que todo el mundo se coordine, ¿no? Y que haya sinergias en común. Yo digo, no, es que tu departamento, bueno, mi departamento es parte de todo esto, ¿no? Y hubo un momento en el que se pensaban que las compañías, esa parte que no sé si alguno de vosotros habéis vivido, que tu compañera era tu cliente. ¿Cómo que es mi cliente? No es mi cliente, ¿sabes? Es mi compañero y yo hago las cosas con ellos. Entonces, el trabajo en equipo no es solo el trabajo con tu equipo. El trabajo en equipo es el trabajo de equipo con la compañía. Entonces, la única forma de coordinar es trabajar en equipo. Yo creo que el error está en pensar que esto es una cuestión que tiene que poner a trabajar a varios departamentos. Este caso en concreto del tema de la igualdad es un tema de toda la organización y que incluye absolutamente a todos los empleados. Y además hay que aprovechar, porque decía al principio que esto era como el colegio donde ibas y aprendías cosas, pero es que aquí tienes un montonazo de gente trabajando contigo. Hay gente que tiene sus preocupaciones, sus convicciones, sus habilidades y que son más o menos líderes dentro de tu organización. Y es con esta gente con la que tienes que trabajar y tienes que ver quiénes son realmente, quiénes están imbuidos ya de esta forma de pensar para trabajar con ellos. Y es el trabajo de comunicación es más un trabajo, pues como muy bien decía antes Carlota, es un trabajo de coordinación, de poner a trabajar a todo el mundo juntos, pero aquí sí que tienes que aprovechar mucho las ideas de la propia gente. Tienes que aprovechar mucho esos liderazgos que tienes en los equipos, que no necesariamente en estos temas proceden del jefe del equipo, sino que en muchas ocasiones proceden pues, o de gente más joven o de gente que realmente pues, son líderes natos per se. Entonces, tienes que trabajar con todo el mundo. El error es pensar que esto es de unos departamentos de otros o de varios. Esto es toda la organización. Sí, yo coincido plenamente. Es imprescindible eliminar los silos, ¿no? Hay muchas veces que en las empresas funcionan en base a silos y cada departamento tiene sus murallas respecto al resto y como decía Carlota, ¿no? Cambiar la percepción de cliente o a compañero es imprescindible. Y aquí sí que creo, no obstante, que debe haber una figura en la organización que tenga la visión general de todo, ¿no? O sea, yo creo que sí que aunque sea un tema vertical de todos, que exige el compromiso desde el más alto nivel hasta el más bajo, todos, sí que creo que para unificar bien los mensajes es positivo que haya una figura que no mande, sino que tenga esa capacidad de visión y que pueda aportar esa visión en conjunto, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, muchas organizaciones tienen un director o una directora de sostenibilidad eh, que no es necesariamente la persona que ejecuta dentro de la organización estos temas, sino es la que tiene esa visión y le da o la unifica, ¿no? De alguna manera. Y también sirve muy bien para construir ese storytelling que hablaba Álvaro antes. Pues a mí, ya para despedir, sí que me gustaría que nos dierais un titular, una última reflexión muy cortita, porque ya nos tenemos que ir, sobre lo que pensáis, el camino que queda por recorrer, cuál será el futuro de todas estas políticas de igualdad. Carlota, por ejemplo. Estaba pensando en ello. Yo mi titular es que, sobre todo, que lo importante es que estén encima de la mesa, ¿no? Que al final la mejor manera de llegar es tener la duda y poder trabajar en ello.
y no llamarlo tanto políticas, porque cuando es una política y tienes una obligación, es verdad que a veces las obligaciones son necesarias, ¿no? Porque si no, no se llega a muchas empresas que no se pondrían a ello, pero creo que es más como creo que antes Álvaro ha dicho que cuanto mayor reputación tengas, más transparente seas, más cuentes lo bueno y lo malo que tienes, mejor te irá, ¿no? Como empresa, y mejor reputación tendrás, ¿no? Y por eso creo que lo importante es que sigan encima de la mesa. Álvaro. Pues yo creo que tiraría de Machado, se hace camino al andar. Y es lo que decía antes, creo que hay que ponerse en marcha. No es un problema donde estés, es un problema que no andes. Y lo único que tienes que hacer es plantearte, estudiar muy bien quién eres, saber dónde estás realmente, establecerte unas metas y ponerte en marcha. Mientras estés caminando y mientras estés haciendo cosas en la línea correcta, estarás bien. Y esto va a seguir, para mí, va a seguir hasta que no sea necesario hablar de ello, que esa es la meta que deberíamos tener. Ricardo, una última reflexión. Yo por mi parte propondría dos palabras, ¿no? Responsabilidad. Es necesario y es importante asumir esa responsabilidad que tenemos las empresas a la hora de favorecer entornos, comunidades y sociedades más igualitarias y reforzar la idea de la oportunidad. No es que sea solo necesario y que sea importante porque es justo, sino porque son las empresas que mejor integren estos aspectos las que van a tener más éxito en el futuro y las que van a tener más oportunidades de cara a mantenerse en este mundo tan competitivo que vivimos. Estupendo, Ricardo, pues muchas gracias. Y ya no nos queda tiempo para más. Despedimos así el quinto Foros Conversaciones Más Cerca. Recordamos que es una iniciativa de Brandoc con la colaboración de Caja Rural de Navarra. Agradecemos la participación de Carlota del Amo, de Ricardo Trujillo y de Álvaro Bordas. Nos habéis revelado algunas claves muy interesantes sobre la comunicación de la igualdad, ¿no? Hemos hablado de la importancia del lenguaje, de la transparencia, de rendir cuentas, de realizar acciones concretas, de generar alianzas y sobre todo del compromiso de la compañía en su conjunto, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra participación y damos también las gracias a las personas que habéis asistido como oyentes y participantes y bueno, confiamos en desarrollar próximamente una sexta edición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos y todas. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.